Un nuevo programa de las provincias también existen. Se realizaron el domingo elecciones presidenciales en el Brasil. El resultado fue muy parejo y va a haber una segunda vuelta. Ganó por 4 o 5 puntos, 46, 47 puntos Lula, y 5 puntos menos tuvo Bolsonaro. Todas las encuestas que se realizaron en Brasil daban como ganador a Lula, pero por mucha ventaja. Una elección tranquila para Lula. Sin embargo, los resultados fueron distintos. Y va a haber segunda vuelta. Así como se pudieron equivocar los encuestadores de Brasil, salvo uno, yo también voy a dar mi opinión sobre cómo veo el resultado de Brasil. Y por cómo se equivocaron ellos, me puedo equivocar yo también. Yo creo que va a ganar Bolsonaro la segunda vuelta, porque como comentábamos hace un momento con amigos, ya todos los que votaron por Lula ya fueron a votar, para que la diferencia sea grande. Y como las encuestas decían que la diferencia era grande, casi un 10% no fue a votar, porque ¿para qué ir a votar si ya estaba prácticamente resuelto? Esto lleva a lo siguiente: también en Marcos Juárez, provincia de Córdoba, que hubo en la elección de intendente, se equivocaron también las encuestas y ganó Juntos por el Cambio, contra una lista patrocinada por el gobernador de Córdoba, Schiaretti, que ahora estamos viendo que se está acercando al kirchnerismo. Ahora nos hacemos una pregunta: ¿qué repercusión o qué influencia tiene en la política local argentina el resultado de las elecciones en Brasil? Tiene mucho significado. Yo creo que el kirchnerismo hoy está temblando más que lo que temblaba antes de la elección en Brasil, porque todo el gobierno nacional y muchos gobiernos provinciales jugaban a favor de Lula, y resulta que la cosa vino al revés. Sacó 40 y tantos % de votos Bolsonaro, si bien 5 puntos más sacó Lula, no le alcanzó para imponerse en la primera vuelta. Esto trae una solución, si se quiere, una solución de toda América del Sur. Ya hemos visto qué pasó en Chile. En Chile gana un joven Boric, izquierdista, pero ¿qué ocurre? Ni bien se hace cargo, ya debe tomar medidas que son consideradas como de derecha. Es decir que una cosa es lo que uno puede decir antes de las elecciones, durante las elecciones y un poquito 30 o 40 días después de las elecciones. Y otra es la realidad. Y la realidad nos dice que el populismo, mezclado con el izquierdismo y también, el cristianismo, todo junto, es muy lindo para enunciarlo, pero es muy difícil para llevarlo a cabo si no hay un plan perfectamente definido. A Bolsonaro lo ayudó mucho su ministro de Economía, que la economía de Brasil se recuperó y está, en una posición de avanzada. Fíjense lo que dijo Lula hace 48, 72 horas antes de las elecciones.
que el gobierno de Fernández en la Argentina estaba estancado, que ganó las elecciones bregando contra el Fondo Monetario Internacional y después terminó tratando de arreglar con el Fondo Monetario Internacional. Eso no es lo más grave de Fernández. Fernández ha tenido cientos de contradicciones. Y como frutilla del postre, resulta que le manda, después de conocidos los resultados electorales, le manda un correo a Lula y le dice: querido Lula. Es decir, que lo está apoyando abiertamente, se está inmiscuyendo abiertamente en la política brasilera. Le está haciendo el apoyo ya ahora directo y específico a Lula. Ahora, yo pregunto, ¿qué pasaría o qué va a pasar en la relación Brasil-Argentina, que todos dicen que unidos podemos ser una potencia mundial por lo que tenemos de producción, tanto Brasil como Argentina? Si resulta que Bolsonaro gana como yo creo, y si me equivoco, bueno, se equivocaron los encuestadores, repito, si Bolsonaro gana y el presidente argentino resulta que le manda un correo a Lula y se refiere a Lula únicamente, le dice querido Lula, en las relaciones argentino-brasileras, con Bolsonaro, que lee también ese correo, porque salió publicado en todos lados, entonces, y el presidente Fernández, que todavía tiene más de un año de ejercicio de su mandato. Otra imprudencia de Fernández. Ahora sí, Cristina Fernández de Kirchner debe estar re preocupada, porque con el gran triunfo que iba a tener Lula, se abría el camino para el retorno, es decir, que ella iba a poder retornar, así como retorna Lula, pensaban. Entonces Cristina también puede retornar a la presidencia. Todo eso se desmorona. Se desmorona aún cuando sea Lula el que gane en la segunda vuelta, cosa que yo no creo. Porque por la gran cantidad de votos que obtuvo Bolsonaro, enemigo enfrentado con el kirchnerismo, con Cristina, con Fernández, es decir, son dos concepciones distintas. Entonces, despacio, el gobierno argentino, como ningún gobierno de ningún país, debe, no es que puede, debe, ninguno debe intervenir en la elección interna del otro país. ¿Qué diríamos nosotros si en la próxima elección del año que viene resulta que de Estados Unidos sale un apoyo directo a uno, o la Unión Soviética a otro? Es decir, los países afuera, los extraños, no intervienen en las elecciones internas, por lo menos abiertamente. El decirle, querido Lula, te acompaño y felicito al pueblo brasilero por su democrática actitud, eso ya nos mal ubicó hasta con el mismo Lula, porque hay muchos que pueden reaccionar, que votaron por Lula, pero que ahora pueden retirarle el voto porque el abrazo del oso que le manda Fernández
puede perjudicarlo. Para nosotros, los argentinos, que los brasileros tengan el gobierno que ellos quieren y nosotros tenemos que tener el gobierno que todos los votamos, que votamos en el año próximo y vamos a elegir un presidente y habrá que respetarlo como lo respetamos a este presidente, digamos, lo respetamos en su cargo, pero no dejamos de criticarlo con las cosas absurdas que hace, como esta de plantarse al lado de Lula en una elección interna del Brasil. Yo creo que ustedes me van a entender. No hay que intervenir como gobierno en las elecciones internas de otros países. Que los candidatos puedan ir, como fue Milei a Colombia y perdió el candidato de Milei, digamos, pueden ir los candidatos, cualquiera puede ir, usted, yo, cualquiera podemos ir y manifestarnos, o ir a Brasil o manifestarnos acá, como lo estamos haciendo, a favor de Bolsonaro unos y otros a favor de Lula, pero el gobierno no. Ahora, ¿dónde están los asesores del presidente? ¿Existen asesores del presidente que tengan una experiencia de política exterior suficiente como para haberle aconsejado: no envíe ese cable, no envíe ese correo, manténgase expectante y esperando? Son pocos días, 3, 4 semanas, ya el 30 de octubre es la segunda vuelta. Fíjense el absurdo. A pesar de ser segundo en esta primera vuelta, Bolsonaro va a tener más legisladores que Lula, aunque Lula gane la presidencia. Y lo supera en el Senado, ya lo supera en el Senado y lo supera también en la Cámara de Representantes. Es decir, que se le va a hacer difícil gobernar si es que no lleva una política, digamos, de acompañamiento con los otros partidos políticos. Yo creo sinceramente que Lula hoy, en el 2022, no es el mismo Lula de hace 8 o 10 años. Este es un Lula, y ya lo fue cuando era presidente. La economía del Brasil avanzó, pero no con cargos públicos, sino por inversión extranjera e inversión local. Es decir, que pensar que Lula es otro kirchnerista están totalmente equivocados. A pesar de eso, le va a repercutir, le va a explotar en las manos al kirchnerismo, le va a explotar en las manos el tema de la cantidad de votos de Bolsonaro y que Lula no pudo imponerse en la primera vuelta. Vamos a un corte. Manejar tus cuentas desde la app del banco ahora es más fácil, porque nos renovamos para vos. Más simple, rápida e intuitiva, tan segura como siempre y sin moverte de donde estés. Consulta tus saldos y movimientos, transferí, paga servicios, consulta disponibles de tarjetas y mucho más. Bájala gratis en el store de tu celular. Banco, el banco de Corrientes. Como el país tiene pocos problemas, la ministra de Salud Pública de la Nación, Carla Bisotti, está en una campaña publicitaria para provocar la esterilización adolescente. Uno pregunta, ¿y qué es eso? El Ministerio de Salud Pública de la Nación promueve
que los jóvenes, las mujeres, procedan a la ligadura de trompas desde los 16 años, y también a los hombres, a los jóvenes adolescentes de 16 años, la vasectomía, con lo cual no podrán tener ni unos ni otros hijos nunca. Ahora, ¿tiene que el Estado promover esto en un país casi desértico como el nuestro, donde en la Patagonia están ocurriendo hechos gravísimos, porque está despoblada, porque ya nadie quiere venir a la Argentina? Al contrario, todos quieren irse de la Argentina. Los jóvenes están buscando, y un nieto mío se fue hace una semana a Estados Unidos en busca de un horizonte. ¿Qué será de él allá? No sé, la verdad, no sé. Bien, pero este tema de promover la vasectomía y la ligadura de trompa desde los 16 años es un absurdo. Es censurable. Yo no sé cómo, digamos, no interviene ya un juez en este tema. Ahora, se está invocando para ello, digamos, la información es la siguiente, me corrijo. A partir de los 13 años se puede recibir información, estoy leyendo, y acceder al método anticonceptivo reversible que se elija sin compañía de personas adultas. Es decir, que un menor de 13 años puede ir al hospital o a una salita y empezar a preguntar cómo hace sin personas adultas a que lo acompañen para respaldar la decisión de ese joven de 13 años. Después, sigamos, esto es información de Infobae. A partir de los 16 años se puede acceder gratis a métodos anticonceptivos permanentes, ligadura y vasectomía. Ningún servicio puede negar la atención por la edad, por no tener DNI o por ningún otro motivo. En materia sexual, ¿a dónde estamos queriendo llegar? Hay un abuso ya del acoso sexual. Personas que declaran que hace 30 años o hace 20 años Juan Pérez, con el perdón de los Pérez, le hizo acoso sexual. Consecuencia, Juan Pérez preso. La denuncia es cierta, no es cierta, pero ya Juan Pérez está preso. Entonces, no sabemos ya si el tradicional piropo a la mujer se puede hacer, porque hay el temor de que sea el acusado de acoso sexual. Y así vienen todas estas otras variantes sexuales que nos llevan a poner una E en los documentos. Bien. Se invoca para ello un artículo del Código Civil que reconoció que desde los 16 años, presten atención, que desde los 16 años podemos tomar de manera autónoma todas las decisiones sobre el cuidado de tu cuerpo. Es cierto, podemos tomarlas. Ahora, poder procrear en años adelante afecta a tu cuerpo. Podemos, digamos, considerar que hace al cuidado de tu cuerpo las ligaduras y la vasectomía. Cuidado.
Cuidado. Yo espero que el Ministerio de Salud de la provincia haga alguna declaración sobre esto. Yo lo invito, señor ministro, nos conocemos, usted es un hombre de bien, haga alguna aclaración sobre este tema. No deje que nuestros menores de 13 y 16 años puedan tomar este camino, ni tampoco deje que en los hospitales correntinos o clínicas se proceda a la vasectomía o a la ligadura de trompas en las mujeres. Vamos a un corte. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Estamos en conexión con el secretario general del Partido Demócrata Progresista, el licenciado Oscar Moschiarello. Hola Oscar, tanto tiempo que no nos hablamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Queríamos difundir en Corrientes cuál es la posición en este momento del Partido Demócrata Progresista, que ha celebrado una alianza con el Partido Popular que preside el actual vicegobernador Pedro Brayar Pojar y que integra también López Murphy, ¿no es cierto? ¿Cómo está esa alianza que celebraron acá en Corrientes? Te escucho. Bueno, nosotros estamos formando una confederación de partidos como bien decís, con el Partido Popular de Corrientes. Seguramente se irán incorporando, aparte de Republicanos Unidos, que es el que lidera López Murphy, otras agrupaciones del interior del país, de Misiones, de Entre Ríos, también de Córdoba, de San Juan, y por supuesto el Partido Demócrata Progresista, que es un partido nacional que está presente en Corrientes y en otros distritos, en el caso de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Formosa, Mendoza, en fin, un número de provincias que conforman el Partido Demócrata Progresista a nivel nacional. Estamos tratando de tener una presencia y una estructura sólida en el interior del país para incorporarle a lo que es la gran alianza nacional de Juntos para el Cambio una mirada federal, una mirada desde el interior, para que ese interior profundo, que es el interior productivo, que es el que le pone fuerza a la producción y al trabajo, cambie un poco esa mirada demasiada egocéntrica, en el sentido, parecería que la política argentina se debe realizar y construir desde el conurbano bonaerense, cosa que es algo que distorsiona absolutamente la mirada federal, pero no solo la mirada federal, distorsiona absolutamente el funcionamiento económico y social del país. Y así es. Entonces tenemos una cantidad de problemas que hacen que cada vez el sector productivo, que ya no resiste más porque tiene un peso por parte del Estado que es insoportable, y lamentablemente no nos damos cuenta que en realidad sin la producción, sin el trabajo, la Argentina está en una situación de crisis obligada por las distintas circunstancias que la han llevado hasta aquí. Los niveles de impositivos que son cada vez más exigentes y el reclamo social que hace un país que hace más de una década que no crece, estamos teniendo dificultades que se van a ir agravando, y eso es algo que ya ha llamado la atención. Estudios que ha hecho el Banco Mundial está alertando
al conjunto de los países que conforman en este momento tenemos, por ejemplo, China, que no va a crecer como estaba previsto, la Unión Europea, que tiene muchísimas dificultades, y al contrario, a través de la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania y la invasión de Rusia. Hizo Rusia. Estados Unidos, que también va a tener algunas dificultades gravosas. Eso significa el 50% del Producto Bruto global. Y va a impactar en una Argentina que ya tiene sus propias dificultades. Se le va a sumar la recesión internacional, creciendo las tasas de interés, en fin, una serie de circunstancias que no... Oscar, quisiera conocer cuál es la opinión tuya y del Partido Demócrata Progresista como miembro de Juntos por el Cambio, digamos, cuál el tema de las PASO. Yo creo de que es conveniente que haya un PASO, no sé cuál es la posición tuya, te escuchamos. Bueno, nosotros que conformamos con un conjunto de partidos, una confederación que hemos denominado Acuerdo Federal, conjuntamente con el Partido Popular de Corrientes, estamos en conversación con el Partido también Liberal de Corrientes, Republicanos Unidos, el Partido SER de Entre Ríos, el Partido Creo de Tucumán, conjuntamente con el Partido Demócrata Progresista, hemos conformado una confederación que se llama Acuerdo Federal para darle una mirada federal y agregarle valor a lo que es el conjunto de partidos que integran Juntos para el Cambio. Las PASO, que son un ordenador, digamos, de la política, en el sentido que los que participen allí en las elecciones, que son las primarias, en la que va a participar prácticamente todo el electorado, se les selecciona quién va a liderar cada uno de los espacios, como fue el caso del Frente del Todo, como fue también Centro Oportunidad, y me parece que allí cada uno con su perfil, con sus distintas particularidades, pueden ofrecerle al conjunto de la ciudadanía un denominador común cuando termina la elección y se seleccione quién va a liderar cada una de las fuerzas políticas. Ahora, no se puede cambiar en medio de un proceso electoral un sistema que, si uno cree que ha generado dificultades, que no ha servido en el transcurso del funcionamiento del sistema de primarias, me parece que el pensamiento, lo adecuado sería, bueno, vamos a analizar, vamos a debatir las cuestiones, vamos a debatir los costos, pero cuando uno habla de costos no puede asignarle costo al funcionamiento del sistema democrático. Pero vamos a suponer que hay en un país que está en crisis, los argumentos que se pueden esgrimir pueden ser variados, pero lo cierto es que en medio de un proceso electoral, eliminar un sistema que ha sido el que viene rigiendo en las últimas elecciones, me parece que es una arbitrariedad, que es un oportunismo político, que es algo que va en desmedro del funcionamiento del sistema. Sí. Nosotros estamos fuertemente respaldando el funcionamiento de las PASO. Creemos que es un elemento que ha sido ordenador de la vida democrática de los partidos y de los conjuntos de partidos que forman parte de las distintas coaliciones. Yo creo, sí. Me parece que si hay un debate, el debate hay que hacerlo, pero me parece que argumentar el costo, la verdad es que ese es un argumento que tiene muchas deficiencias. Hay muchos entretela dentro del presupuesto que rige a la nación argentina, que tranquilamente pueden ser eliminados esos gastos inútiles para ser aplicados al funcionamiento del sistema electoral y del sistema político. Sí, no, la cuestión es que, como bien señalas, hay otros temas en los cuales se puede ahorrar dentro de la administración pública.
Ahora, como hubo un censo en este año, el censo poblacional, habría que corregir la disposición que establece que cada 130.000 habitantes corresponde un diputado. Si mantenemos esa cifra, digamos, se va a llenar la Cámara de Diputados de miembros. Yo soy partidario, lo he expuesto y he escrito acá en el diario local, de que, digamos, habría que ir pensando en reducir el número de diputados, porque hay muchos que ni siquiera intervienen en los debates y que, digamos, la proporción, comparándolo con la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y la población, es negativa para nuestra Cámara de Diputados. Por eso yo, digamos, soy partidario. Yo sé que los partidos políticos seguramente se van a oponer, pero cada uno expresa su pensamiento. Yo creo de que... Por supuesto, pero la tendencia en general, en el caso, por ejemplo, de Italia, que votó hace pocos días, también allí hubo una reducción, no la que esperaba la población italiana, pero allí ha habido una reducción muy grande, de 600 representantes bajaron a 400, o sea, hay una tendencia, y eso que el sistema de allá es un sistema parlamentario en la que el Parlamento tiene una actividad mayor a la que puede tener la Cámara de Diputados acá, que funciona como órgano únicamente legislativo. Sí. Yo comparto la idea que los niveles de representación deben ser cambiados, y al mismo tiempo también hoy por hoy el sistema que domina y que impera en Argentina después de la reforma del 94, tenemos así un problema que prácticamente determina la elección presidencial, por ejemplo, un sector importante del conurbano bonaerense que se impone sobre el resto, porque la provincia de Buenos Aires ha transformado ese sistema de elección directa del presidente en una situación compleja. Por eso yo he llamado a este programa desde hace 22 años, las provincias también existen, y hubo una política unitaria de aquellos que se dicen federales, y es al revés, dicen que son federales pero son unitarios en su acción de gobierno, y al revés, aquellos que nos titulan como unitarios somos federales, y digamos, hubo una concentración en el Gran Buenos Aires intencional, en el sentido de tener agrupados a los votantes y no desarrollar el interior del país. Recién hay algunas 4 o 5 provincias que superan más del 50% de la cantidad de diputados que tiene la nación. Bien, pero... Por eso mismo nosotros, con un conjunto de partidos del interior, hemos conformado lo que es Acuerdo Federal para darle a la coalición opositora de Juntos para el Cambio una mirada federal, un sentido federal, una mirada desde el interior profundo, del interior productivo, para que las economías regionales, las pequeñas y medianas empresas puedan tener la posibilidad de desarrollarse, que en realidad la Argentina de hoy, que es una Argentina corporativa, unitaria, macrocefálica con relación al conurbano bonaerense, creo que tenemos que hacer lo posible para transformarla, recuperar la cultura del trabajo, dejar las fuerzas liberadas al esfuerzo, para que el Estado, que cada vez crece más, tenemos un Estado cada vez más grande, con mayor cantidad de actividades, pero que en realidad no presta ningún servicio, no satisface a ninguna de los ciudadanos de la Argentina, porque hoy por hoy tenemos dificultades en el sistema educativo, tenemos dificultades en el sistema económico productivo,
y cada vez que se reúne la Cámara de Diputados solamente es para incrementar los impuestos o cambiar las tarifas y son cuestiones que realmente agobia al sector productivo. Ya no se piensa con creatividad y tratar de impulsar los distintos sectores de una Argentina que tiene muchísima potencialidad, más ahora que tenemos el mundo entra en una etapa recesiva muy grande y la Argentina tiene los dos elementos esenciales que reclama el mundo contemporáneo: energía y alimentos. Son las dos cuestiones que van a ser importantes en la próxima década. Estuvimos entretenidos más de 3 años en el adjudicar el gasoducto que nos permitiría llevar el gas de Vaca Muerta a puerto. Y en este momento estaríamos en condiciones de resolverle la demanda que tiene la Unión Europea frente a la situación que vive con la invasión de Rusia a Ucrania. Con respecto al tema alimentario, si uno analiza, por ejemplo, los Países Bajos, Holanda, exporta más productos alimenticios que la propia Argentina, que tiene la posibilidad de ser el supermercado del mundo. Pero lo que pasa es que seguimos exportando sin agregarle valor a nuestra producción. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, en eso hay que pensar, en eso hay que revertir y tratar de generar políticas públicas que realmente estén orientadas a resolver esas cuestiones. Yo creo que nadie se sienta a pensar cómo hacemos para generar mayor riqueza y creer realmente que los problemas se resuelven desde los subsidios y desde tarifas regaladas. Yo creo que eso no puede seguir así. Sí, yo he visto, por ejemplo, lo que le ha pasado a Corrientes cuando fue el tema de los incendios, que había gente que quería colaborar para llevarle los elementos para darle de comer a los animales que estaban en la provincia de Corrientes, y había una enorme cantidad de resoluciones y burocracia que no permitían llegar ese alimento a los animales de Corrientes. Sí. Eso es algo que también tenemos que cambiar. Hay un montón de regulaciones que se hicieron en la última década que afectan directamente al sector productivo, y eso no puede ser. Sí, fíjate lo que parece un absurdo. Corrientes es una provincia ganadera, pero no tiene un frigorífico, en condiciones de preparar los animales para la exportación. Hay que mandar el ganado, faenado, a los frigoríficos de Santa Fe o incluso de Entre Ríos. Es decir, que desde los gobiernos nacionales han tratado de que no se desarrolle el interior, tenerlos a todos los obreros y a los empresarios dentro del Gran Buenos Aires para, que se presenten casos como el de la huelga de los fabricantes de neumáticos, que afectó a todo el sistema. Ahora, indudablemente la semana pasada fue una semana bastante difícil, porque le agregamos a esto la toma de las escuelas, los chicos haciendo política, porque no era otra cosa que política. Pero los chicos están alentados por los mayores. Por supuesto. Si hay algo que tenemos en claro, que el tema de las tomas de los colegios están alentados por un sector político determinado. Es lo mismo que la toma de los mapuches en Villa Mascardi. En fin, son todas políticas alentadas o el Estado mirando para otro lado cuando hay algunas cuestiones que a ellos los favorece políticamente. Yo creo que tienen la agenda absolutamente equivocada, prioridades completamente distorsionadas, como lo que hablábamos recién de la eliminación de las PASO. En realidad al oficialismo lo único que le interesa es conservar el poder a lo que cueste, y la única preocupación de su agenda es los problemas judiciales que tiene su líder. Y me parece que así las cosas en la Argentina
van a un colapso, lamentablemente porque no se toman las previsiones necesarias. Se vislumbra una recesión para el 2023 muy fuerte, una recesión global, producto de la falta de crecimiento que va a tener China o no va a crecer China, lo que se especulaba en un momento determinado, la recesión generada en la propia Unión Europea y en Estados Unidos, que significan el 50% del Producto Bruto global. Y eso va a impactar en la Argentina porque tasas de interés más elevadas elevan el servicio de la deuda que la Argentina tiene contraído. A mayor recesión, los mercados se reducen también. En fin, una cantidad de dificultades que las que tendríamos que estar pensando, no solo los bancos centrales, sino también todo el sistema productivo para poder liberar esa fuerza y poder pensar cómo hacemos para crecer. La Argentina tiene posibilidades, pero si nos distraemos en estas cuestiones menores, que son las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del sistema político y del sistema democrático, no vamos a resolver las grandes dificultades que por décadas arrastra la Argentina. Una inflación prácticamente del 100%, que uno sabemos que eso se va agravando porque los intereses que generan las LELIQ, por ejemplo, se multiplican día a día. Las tasas de interés que tiene que pagar el Banco Central para refinanciar mes a mes sus creencias, yo creo que es algo que es imposible. Ya hemos sufrido en un momento determinado la hiperinflación y vamos camino a eso. Si bien todavía los números cierran porque hay cierto resguardo que ha tenido el sector privado con relación a cómo cuidar sus recursos, yo creo que va a llegar un momento que el sector privado va a ser imposible a poder hacer frente a las obligaciones que el Estado le impone y ya prácticamente podemos decir que la Argentina no es un país competitivo, más allá de los esfuerzos y de lo avanzado que tenemos en el sector agrícola ganadero en la Argentina. Sí, bien, Oscar, ha sido un gusto poder volver a conversar con vos y seguramente volveremos a estar en contacto porque tenemos una relación estrecha con el vicegobernador de Corrientes, presidente del Partido Popular, Pedro Rayar Pocar, así que vamos a estar en contacto sin ninguna duda. Te mando un abrazo y esperamos que... Un abrazo y un saludo a tu audiencia, y así que estamos en contacto, siempre a disposición. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con nuestro programa haciendo notar que hubo un problema técnico y no pudimos continuar con la teleconferencia con nuestro invitado, el secretario general del Partido Demócrata Progresista. Aclaro que el Partido Demócrata Progresista no tiene presidente, sino secretario general, la autoridad máxima. Bien, vamos a un corte. Manejar tus cuentas desde la app del banco ahora es más fácil, porque nos renovamos para vos. Más simple, rápida e intuitiva. Tan segura como siempre y sin moverte de donde estés. Consulta tus saldos y movimientos. Transferí, paga servicios. Consulta disponibles de tarjetas y mucho más. Bájala gratis en el store de tu celular. Banco, el Banco de Corrientes. El país tiene problemas económicos que si no se encaran debidamente, va a arrastrar todo el sistema político, porque algunos creen que se puede separar lo económico de lo político. En alguna medida hay temas que son económicos y temas que son políticos, pero se entrelazan en el bienestar del país y en que podamos tener un país ordenado. Yo hablo mucho de política, de la parte económica estoy flojo. Por eso invitamos al ingeniero Jorge Gómez, que es presidente de la Federación Económica de Corrientes, que tiene mandato hasta fin del año que viene.
Buen día y bienvenido a nuestro programa, ingeniero. No, buen día a usted y muchas gracias por su invitación. Bien, ¿cómo está repercutiendo en Corrientes la situación económica nacional? Sin duda no podemos decir que Corrientes es república aparte, sino que también recibe, digamos, las bondades y maldades que ocurren en la economía nacional. Y la verdad que está repercutiendo, sobre todo en las pymes, de una forma negativa al estado general del país, ¿no? Pero son una multiplicidad de factores los que nos preocupan y, como le decía, fuera de cámara, hay un problema, no se termina de resolver ese problema y aparece otro nuevo problema sin que el anterior desaparezca. Hace un tiempo atrás hablábamos de la falta de combustible, ¿no? Y hoy pareciera ser que ese ya no es más un problema. Pero cuando uno transita en otras rutas, va a otras provincias, tiene que tomar como precaución dónde se va a abastecer de combustible, porque el interior del interior sigue sin combustible, ¿no? Lo notable con el tema de combustible es que de nuestros vecinos, países vecinos, vienen a cargar con nafta, autos, se ve en los noticieros, colas de 100, 200 metros que vienen a cargar nafta, porque la nafta argentina, la nafta en nuestro país es más barata que en esos países. ¿Es posible que... ¿Cómo se justifica eso? A ver, siempre pasan estos desequilibrios con los países de frontera, donde el combustible depende de la situación económica, o dependiendo del valor del dólar de cada uno de esos países, el combustible sea de un lado o de otro más económico, y en este caso nos toca a los argentinos tener el combustible más económico, si bien es cierto que a los países limítrofes le aplican una tarifa diferencial, pero sí, todos les conviene venir a la Argentina, y de alguna medida genera cierto ruido en las localidades vecinas de esos países. Ya cuando uno ya se va ingresando a territorio, eso se va atenuando, ¿no? La realidad es que la falta de combustible, y eso incide muy poco en la provisión del combustible, la realidad es que la falta de combustible fundamentalmente es que tuvimos una cosecha importante, no tenemos la producción de combustible ni los insumos adecuados, no tenemos suficiente capacidad de producir el combustible que el país demanda, sobre todo en los meses de junio, julio y ahora parte de agosto. Pero eso necesita de inversiones, no hay solución, lamentablemente no hay soluciones mágicas. Cuando ocurre eso, hay que salir a buscar a nivel internacional, y toda esta crisis mundial que está ocurriendo, sobre todo con la guerra que está habiendo entre Rusia y Ucrania, hace de que las ofertas de combustible, primero encontrar que tengamos a disponibilidad de combustible, en qué tiempo nos van a proveer de ese combustible y a qué precio nos van a proveer. Es decir, que la falta de inversión en un país que tenían dadas todas las condiciones para autoabastecerse no se dieron, llegaron tarde o llegarán tarde, y bueno, nos agarra en este momento coyuntural que afecta a nuestra economía, porque tampoco la economía está lo suficientemente fortalecida para aguantar un cimbronazo de este tipo, ¿no? Así que este es un poco el nivel general. Y el otro punto que afecta es que la entrega de combustible a las estaciones de servicio se hace en forma de cupos.
y a precios, y a un determinado precio que genera toda una rispidez porque las estaciones de servicio no sacan el margen, a veces trabajan al costo y tienen cupo, y a veces ese cupo se ocupa y tienen que esperar hasta el mes siguiente para poder renovar su cupo, y entonces y hace que toda la economía se ralentice. Ahora, en los combustibles hay un porcentaje alto de impuestos o de retenciones. Lo que se vende, la nafta que compramos en nuestros autos, viene cargada hay un tanto que es impuestos nacionales y que se deben ir depositando. Y hubieron quienes no depositaron y hicieron fortunas, ¿no es cierto? Pero son ya casos marginales de lo que debe realmente hacerse. Y usted nos está explicando lo que debe hacerse, que es lo importante. Ahora, aparte del arroz, que es importante en nuestra provincia, y la parte forestal, ¿tenemos algún otro factores de desarrollo para nuestra provincia? Nuestra provincia fundamentalmente, es una excelente pregunta la que hizo, porque nuestra provincia se basa en toda su economía primaria, en toda su producción primaria, 4 o 5 producciones primarias, que es el arroz, la forestación, la ganadería y alguna otra que se me esté pasando, la citricultura, que se me esté pasando por alto, ¿no? Y ahí donde los correntinos tenemos más allá la coyuntura económica, tenemos que ser lo suficientemente creativos para generar mayor valor sobre estos commodities, darle mayor valor y generar ampliar nuestras materias productivas. No nos podemos quedar conformes solo con esto, porque es muy corto, es muy pequeño. Cuando usted analiza un poco cómo son las economías regionales ya a nivel provincial, ahora que estamos hablando tanto de Norte Grande, Sí. Y usted ve lo que son las provincias alneas, lo que fundamentalmente es Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, su nivel de exportación es bastante bajo, es decir, rondan número más, número menos, los 400 millones de dólares. Fuera de esos límites hay provincias que están en 700, pero el resto está en 1.600, 1.700 millones de dólares. Un Entre Ríos, estamos nosotros de Entre Ríos 4 veces por debajo. 4 veces por debajo. Si bien es cierto, estamos muy por debajo de Santiago del Estero. Si bien es cierto que nosotros tenemos una provincia que no tiene tanta complejidad social y tanta bolsona de pobreza como a veces provincias que tienen mayores recursos exportables sí lo tienen. Es decir que es simplemente para tratar de entender que más allá de que pueda ser, yo no lo tomo como un indicador ni bueno ni malo, sino como un indicador de oportunidades. ¿Por qué digo que es un indicador de oportunidades? Porque provincias similares pudieron crecer un poco más que nosotros, entonces nosotros estamos en un piso con posibilidades de crecimiento en un contexto social bastante calmo, digamos, sin tanta pobreza, y nuestra capacidad de crecimiento es bastante importante. Hay que tratar de salir de la coyuntura de todo el día, de esto. Me acuerdo mientras que venía caminando para su entrevista que hablábamos del tema de hidrovía, fue la última vez que hablamos, ya ese tema pasó porque la crisis de hoy nos hace de que eso pasa a segundo plano cuando tienen que ser las cosas que tenemos que discutir los correntinos, porque lo que nos va a llevar adelante son todas estas obras de infraestructura que va a hacer que bajen nuestros costos y que podamos producir a costos competitivos y poder poner nuestro producto a nivel de escala mundial, ¿no? Es decir que el desafío que tenemos, un desafío muy grande, muy importante. Ahora, ¿por qué si tenemos en ganadería un gran desarrollo, no es posible tener un buen frigorífico?
porque, digamos, la lógica indicaría de que se faene en nuestro territorio y en frigoríficos que dan mano de obra, crean mano de obra correntina. He visto, me señalaron que hay un frigorífico pequeño en el camino a San Luis del Palmar, pero también fracasó el frigorífico acá en San Cayetano, fracasó el frigorífico en Goya. Es decir, no ¿hay algún motivo especial para eso? Yo no manejo mucho el sector de la ganadería. Lo poco que conozco de la ganadería es que nosotros somos un territorio de cría y no tanto de engorde. Entonces, posiblemente tengo la intuición de que tener los alimentos para poder finalizar un animal debe tener sus costos logísticos de engorde, que hace de que convenga más trasladar los animales a zonas que puedan engordar rápidamente y después pasar al frigorífico. Pero sí también creo que si nosotros contásemos con las obras que Corrientes necesita tener, podríamos empezar a visorar la posibilidad de hacer algo como usted está indicando. Usted ve la vecina orilla de Santa Fe, del norte de Santa Fe, que tiene buena producción ganadera, que tiene para engordar con un puente a la altura de Goya. Podríamos tener aquel insumo que al ganadero le permite generar más kilos, más valor. Esto es lo que yo me atrevería a decir de la ganadería, porque no lo conozco en profundidad. También es cierto que los frigoríficos tienen que calificar para poder aumentar su mercado, y sí creo que hay algunas cuestiones regulatorias que hay que ir cambiando y que hay que ir trabajando. Por ejemplo, el cuero, que es un material muy atractivo por parte de los chinos, que fueron los que invirtieron en San Cayetano, hoy, que es un elemento residual dentro de la ganadería, tiene demasiadas restricciones como para poder ser elaborado y poder ser exportado. Y no hablo del cuero para producir, es un elemento de consumo del mercado chino. Bueno, son todas estas distorsiones que tiene nuestro bendito país, que debemos en algún momento de salir de esta coyuntura, ir discutiendo y ir detectando estas oportunidades y ver si verdaderamente son oportunidades y trabajarlas, ¿no? Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent, o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. En la legislatura provincial, un proyecto de José Romero Brisco que, digamos, que va a reglamentar la tenencia de perros que puedan ser peligrosos. ¿Por qué? Porque hay varios casos, incluso un caso mortal, de una niña atacada por un perro, uno de los perros estos que se consideran peligrosos. Yo creo que es acertada la iniciativa. Ahora hay que ver de no privar a aquellas personas que, digamos, que son amantes de los animales, que no se vean restringidos su derecho a tener un animal, pero sí reglamentar lo que, digamos, los que son peligrosos o que anden con bozal o que lleven una rienda. Yo creo que el diputado Romero Brisco tendrá los elementos para
fundamentar su proyecto. Lamentamos tener que informar que el ingeniero Fabián Ríos, que fue intendente de la ciudad de Corrientes, falleció. Últimamente estaba afectado a las obras de Yacyretá y parece que en una actividad deportiva encontró la muerte. Lo lamentamos, ha estado en nuestro programa hace años y hacemos llegar a su familia nuestras condolencias. Será hasta nuestro próximo programa.